Una de las periodistas y figuras más apasionadas de la comunicación en mi país, Venezuela. Comenzamos juntas en la televisión en vivo. Su hablar es alegre, lleno de dulzura, inteligencia y pasión. Le encanta leer, investigar y dar crédito a todo lo que comunica. Preparación, práctica y congruencia le han hecho ganar su credibilidad en el apasionante mundo de la comunicación. Hablemos de cómo ella habla bien y conecta mejor. Bienvenida mi gran amiga, la adoro, Verónica Raskin. Habla bien, conecta mejor podcast llega a ti gracias a Arketing Studios, Norimar Moi, La Francia Joyería, Isabel Riera, Daniela Cosan Store, Benme Legal, Guardián 24, Printing Outlet Miami. Qué maravilla estar aquí contigo. Tú sabes que yo me siento muy orgullosa de todos tus logros porque siempre las amigas somos así, las verdaderas amigas nos llenamos de mucho orgullo y felicidad por los éxitos de las amigas. No, qué rico. Tú sabes que poco a poco voy a ir trayendo a todas mis amigas, pero siempre recuerdo de ti no solamente tu carisma, tu alegría, tu entusiasmo, porque hemos compartido juntas desde esa época de la televisión hasta el sol de hoy, pero ese comienzo juntas a mí me marcó para siempre. Yo creo que era un momento bellísimo donde todos estábamos aprendiendo, pero yo recuerdo que ya tú tenías un camino andado porque tú comenzaste muy pequeñita en el mundo de la comunicación. Sí, bueno, sorpresivamente yo arranqué a los 16 años. Yo hoy en día digo, no, tengo más de 33 años. Y yo digo, no, pero ¿en qué momento pasó eso? 33, así, exacto. Pero ¿cómo si yo tengo? Sí, yo tengo 24. Exacto, pero bueno, sí, ciertamente comencé en la televisión a los 16 años, en el Teatro La Campiña, en el Club Disney. Bueno, yo siempre digo que es un antes y un después y es contra todo pronóstico, pero bueno, cuando hay algo para ti, Dani, eso es lo que yo siempre le digo a la gente, ni que te quites, ni que te pongas, ni que te quites. ¿Y quién te metió en ese mundo? O sea, en el Club Disney, yo ni siquiera me enteré, yo era de Maracay, yo no sabía nada. Bueno, es que fíjate, mi mamá ni siquiera quería, nadie quería y yo creo que nadie tampoco es que me veía, ¿entiendes? Mira, yo cuando tenía 9 años viví en Venezuela y ahí nos emigramos y fuimos a Estados Unidos. Ahí yo me vuelvo una mujer o una niña muy introvertida porque no hablaba bien el idioma. Entonces ya no me sentía con la cancha que tenía antes de hablar el español muy bien, de sentirme en una familia que era completamente aceptada, de tener las amistades con las que crecí toda la vida, sino tener que adaptarme una y otra vez porque todos los años cambiaba de colegio. Entonces me volví más bien una persona muy introvertida. Cuando finalmente regreso a Venezuela, pero en ese interín yo hacía talleres de teatro, pero es que no había todavía esa cancha, no había el ánimo, tenía mucho miedo, pero me llamaba la atención. Pero era como ese ratoncito que estaba atrás viendo todo, aprendiendo, absorbiendo. Entonces, claro, llego a Venezuela, ya otra vez viene la adaptación porque ahora no hablaba español. Exacto, fue al revés, o sea, de adaptación en adaptación. Exacto, entonces tampoco tenía el idioma como mordido y tuve que volver a aprender, estaba en cursos de modelaje, pero siempre tenían esa parte actoral y yo trataba de cómo es que se habla, que los ejercicios de dicción. Entonces, bueno, contra todo pronóstico, llega esta oportunidad de hacer un casting en el Club Disney y yo lo veía en televisión y yo decía, yo quiero eso sí lo puedo hacer porque yo no soy actriz, no me quiero besar con nadie, no soy periodista, pero yo puedo montarme en una montaña rusa y gritar y hablar del Club Disney porque yo soy fan de todo lo de Disney. Claro, tenía 16 años y estaban buscando una verdadera fanática del Club Disney, cero pose, cero nada aprendido y yo creo que se enamoraron de mi autenticidad, o sea, de lo que realmente era yo. Vayan haciendo esa lista de los elementos conectores. Pero mi mamá no quería que yo estuviera en la televisión hasta que yo me graduara. Todavía me faltaban unos añitos porque ahí estaba como en tercer año pasando para cuarto. Mientras pasa es que el proceso de casting duró casi 6 meses, porque no es como ahorita que mandan el casting vía internet. No, lo mandaban por correo a Los Ángeles. Tardaba como una semana en llegar el casting. Bueno, más de 2 semanas mientras los veíamos. Entonces, un mes después te decían, quedaron preseleccionadas 3 y llamen a 5 más. O sea, era un proceso. Era un proceso larguísimo, larguísimo. Me acuerdo. La aprobación duraba entre 3 y 4 meses, no sé, 6 meses. 6 meses duró hasta ¿verdad? que dijeron. El tuyo duró 6 meses en total. 6 meses, hasta que me dijeron, me mandaron un fax.
Usted quedó aprobada y Bueno, el fax estamos en ni la se época leía. de Pedro Picapiedra. ¿Qué más? Qué Yo creo que loco. los chicos de esta generación, que están, los tiktokeros de esta generación, no van a entender lo que es un fax. No, bueno, era una máquina con un papel que transmitía como una especie de fotocopiador así con un mensaje. Como Y clave ese Morse, pero mensaje impresa. era un mensaje que decía que había quedado como la próxima animadora del Club Y Disney. en ese momento ya ahí sí confiaste nuevamente en ti, ya La pasaste a verdad no, ser tú. fue terrible, Dani. El primer programa era en el Teatro La Campiña, que es un teatro grande, con público en vivo, con, no te puedo, no sé, como 50, 60 niños gritando como locos. No había muchas repeticiones y yo tenía que salir de una casita y decir mi texto cuando en mi vida he hablado frente a una cámara realmente profesional. Y yo me acuerdo que uno de los camarógrafos me dijo, la niña que habla con los ojos. Claro, yo estaba aterrada, Dani. Yo hacía cero Esa es una nueva forma disimular. de hablar también, Sí, hablar con los ojos. cuando te delatan los gestos. Tú sabes que yo hablo de eso, que Qué bueno. el cuerpo, lo que es el lenguaje no corporal, Sí, el habla lenguaje el corporal. más, o sea, 80% más de lo que tú quieras decir. Y yo pude haber dicho el texto maravilloso, pero los ojos y mi cuerpo, no te puedo ni explicar el terror que yo sentí ese día, pero fue un aprendizaje. En esa época me tocó aprender frente a las cámaras, me tocó aprender con mucho, los camarógrafos son mis mejores amigos, siempre los defiendo y siento, mi mamá me lo dijo, me dijo, tienes que hacerte amiga de los camarógrafos, porque ellos son los que te van a cuidar, ellos son los que casi que echan a perder la toma para que lo repitas solo por cuidarte a ti, si realmente te están cuidando, como pueden hacer lo contrario, ponerte una cámara en un mal ángulo para que te veas horrible. Entonces, Qué este importante, respeto ¿no? hacia los Sí. técnicos para mí siempre fue importante y además porque yo tenía una teoría de que yo iba a estar ahí solo por un ratico porque yo tenía una cicatriz y yo digo, el día que se den cuenta que está la cicatriz me van a botar. Ay, Entonces era pobrecita. como que yo tengo que aprender de todos porque después me va a tocar de estar detrás de cámara. Pero mientras tanto me disfruto mi momento y todavía estoy disfrutando. Y todavía está disfrutando. Bueno, tantos años después. Y después de Club Disney, Bueno, después del Club Disney quería llevar una vida normal, de adolescente normal. Y me puse a trabajar, bueno, estudié publicidad y después me puse a trabajar en Telcel, vendiendo telefonía celular. o sea, no habías entrado en Televen conmigo. No, todavía Aún. no, todavía faltaba. Ah, Después me fui todavía A faltaba. Los Ángeles, no, a Miami, Ah, no hice hiciste salsa review. Salsa Review, exacto. Ese Después era fui el a nombre Nueva del York, mi programa. Dani. No, yo estaba Sí, sí, rodando. sí. No, ya tú tenías una experiencia increíble cuando Claro. entramos juntas a Sí, Televen. Yo no, no cuando sabía nada. regreso a Venezuela, entramos en, primero el noticiero. A mí me tocó narrar noticias, Con Elvia porque fue la Herrera. oportunidad. Hicieron un casting, me dicen, ¿eres periodista? No, pero estoy haciendo un curso de locución, porque a mí me daba terror y me parecía que era una falta de respeto narrar noticias, cosa que en nuestro país lo permitían, pero a mí me parecía terrible, que sin ser o locutora o periodista. Y yo dije, el día que me entrevisten, me voy a caer con los kilos. Así que más vale que yo empiece a estudiar comunicación y saque el título de locutora. Hice las dos cosas, gracias a Dios, a pesar de que tenía mi titulito de publicista, ¿no? Pero yo sentía que sí, que había que respetar el medio y sobre todo lo que es un narrador de noticias y todo lo que estaba sucediendo por la importancia. Sin embargo, no era mi medio. O sea, 4 meses después yo no me hallaba con puras malas noticias, porque el narrador de noticias y sobre todo el de nuestros países, no es para dar noticias positivas, es para dar noticias muy, muy fuertes y te empieza a pegar. Y yo tenía una sensibilidad que o sea, me aferraba a todas las historias que estaban pasando. Yo no podía cortar. ¿Qué pasó con la señora que perdió la casa? Después vino el deslave de La Guaira, que fue terrible. A mí todo eso me afectaba muchísimo. Entonces yo dije, yo no sirvo para ser narradora de noticias. Necesito algo más light. Y un día, haciéndole la suplencia a Elvia Herrera, mi querida amiga ambas, estábamos en el corte y me dice el narrador deportivo, que era Ponti, Álvarez, el nombre fue, le digo Sí, sí. Ponti, y me dice, ¿cómo te sientes, Alfonso Álvarez. Alfonso? Y yo le digo, horrible, esto de narrar noticias es terrible, todo el mundo se muere, la gente la están secuestrando. Y me dice, ¿tú quieres un programa en las mañanas? Que se va a llamar cada día y entonces es mucho más light porque es como un morning show, Magazine. magazine.
Me encanta. Bueno, entonces trabajaste hoy en el noticiero. Yo no entendía. Resulta que él era parte de la gerencia del canal. Y, y resulta que en ese corte comercial me dieron esa noticia. Qué Yo dije, qué maravilla, loco. pues Y sí. así No fue. sabía esos detalles, viste, que uno tiene que tener un Un podcast día, para sí. repasar esa historia. Un día de descanso y al día siguiente salimos a hacer reportajes en la calle mientras terminábamos de armar todo el equipo. Sabía que estaba Santiago, Minorca, Anabel y Y yo faltaba entré de una. No, última. porque acuérdate que primero entró Marian Suárez y después de Marian Suárez entraste tú. No me acuerdo de María Sí, Suárez. Marian estuvo antes que tú. ¿Pero conmigo? No, No, ya. O sea, cuando tú eres sale saliendo. Marian, Ah, entras tú. ok. Por eso te digo que ya el Qué proyecto estaba risa. Esa andando parte no y, me acordaba, ah, imagínate. viste, viste. Estamos en vivo aquí, Son como que muchos detallitos. mucho reto a las neuronas. Pero sí, fue Tú una sabes locura que tú, todo. tú hablas de ese proceso comunicacional y yo también lo viví con muchísimo respeto. Y yo también siempre, yo decía, bueno, para entrar en algo yo tengo que aprender la teoría primero para luego aplicarla y eso, y darle ese respeto que la audiencia merece. Igualito, ¿cómo ves tú ahora, hoy día, que hay muchos comunicadores sin serlo, que hay mucho acceso? Por un lado, me parece lindo, ¿verdad? Que cada uno de nosotros podemos tener nuestro propio canal de televisión, nuestros podcasts, yo creo que son un mini canal de televisión para cada persona, son formas de expresión, de comunicación. Pero ¿qué rescatas tú de esa educación formal, digamos? No sabemos, no es decir si es bueno o malo, pero no sabemos si de verdad era como un poco subir como que un peldaño a la vez. Y esta comunicación de ahora que ya todo el mundo prende una cámara, con comprarse un teléfono celular y una luz ya, pues comunicas algo, Mira, pero no te interesa si lo haces bien o mal. O sea, ¿qué bueno, es piensas que de eso iba a esa decir, no es comunicación que no les actual? interese, yo siempre digo que no depende del medio, depende de la persona. De la persona. Fíjate, yo ya había entrado en el canal, a mí nadie me exigió ser locutora ni periodista graduada de comunicación social. Ese fue un reto que me lo puse yo misma porque yo soy exigente conmigo misma, pero nadie me había dicho que yo tenía que hacer eso. De hecho, habría que ver cuántas otras mujeres que están en la pantalla por haber estado quizás en el Miss Venezuela pasaban directo y nadie les exigió ningún título. Tenía que ver con ellas mismas que quisieran como que superarse un poquito más, aprender. Y yo siento que era un respeto por el medio, porque además obviamente vengo de una mamá periodista, que era la única manera de yo tener esa seguridad para poder después respaldar lo que yo hacía. Ahora, hoy en día, ciertamente, hay mucha gente que está haciéndolo, no significa que porque lo estén haciendo bien o mal. O sea, depende de cada persona, depende, y ni siquiera exijo que tengan que ir a la universidad. Yo creo que hoy en día hay muchos medios, están los libros al alcance, están los podcasts o cualquier cantidad de otros recursos donde tú te puedes educar y sin tener que tener el título para decirle a la gente, mira qué bien lo hago, porque el título tampoco te va a dar el profesionalismo, pues lo pueden estar haciendo bien o mal. Es como los valores. Si tú estás frente a una cámara, pero tú, por mucho que hayas estudiado, no tienes los valores adecuados, ¿quién dice que vas a hacer buena televisión o buen medio o buen podcast o buen lo que sea? Eso es lo que yo Entonces animo a yo mis pienso más en alumnos. la persona como tal. Si tú quieres construir una verdadera marca personal y que sea confiable, tienes que prepararte, a juro, tienes que prepararte. Hazlo con quien tú quieras, estudia los cursos o esas habilidades, porque ahora también hay una balanza entre las habilidades duras, que son el dominio de los contenidos teóricos, y las habilidades blandas, que es justamente esos skills o esas habilidades que necesitas, pues sonreír, mirar a los ojos, mirar a la cámara, tu lenguaje corporal, o sea, pero que lo aprendas aunque sea en un curso de habla bien conecta mejor con Daniel Bueno, y yo siento, Dani, yo o no sé viendo a si otras tú estás de personas. acuerdo conmigo, pero a pesar de que yo tengo toda esa cantidad de años frente a los medios, a mí nunca me fastidia seguir aprendiendo y seguir estudiando. Yo De todos acuerdo. los días quiero hacer un curso nuevo y te lo juro, todos los días estoy Yo haciendo también. cursos nuevos. Y si es de actuación, ver a los actores, ver a los animadores, a los nuevos, a los viejos, a los comediantes. Mira, yo de todo el mundo aprendo. Y yo soy como eso, yo creo que yo soy una persona extremadamente curiosa y soy como una esponja, que voy absorbiendo cosas de las personas que entrevistaba, de todo el mundo aprendía algo nuevo y me enriquece muchísimo. Entonces, yo soy un estudiante de la vida, yo siento que nunca es suficiente a pesar que tengas todos los títulos que quieras
y que hayas hecho y que tengas. ¿Recuerdas algún advice, alguna recomendación o alguna sugerencia que alguien te dijo en ese recorrido, bien sea en el Club Disney y luego en cada día, de algún coordinador o algún camarógrafo que tú bien dices que para mí son los más sabios, esos héroes anónimos que están o estaban, en nuestro caso, detrás de cámara? ¿Recuerdas algún consejo, algún advice, algún Uy, demasiado, chiste, una mira, demasiado. Ay, me burla? hace así como que, mira, ay, Dios mío, primero me tengo que acordar los nombres porque de verdad ha pasado tanto tiempo. Bueno, hay un narrador de noticias que me acuerdo que era un gran Molondrón. amigo, no de mi mamá, pero ahorita tengo la memoria que no sé por qué no lo estoy recordando, porque siempre lo menciono además. Y él me agarró antes de cuando me veía narrando noticias, se daba cuenta que la cosa como que no se me daba, ¿no? Aparte que yo me lancé a narrar noticias y leer prompter sin mucha preparación. Entonces él me dijo, yo te voy a entrenar todos los días. En ese momento Televen estaba en los Chaguaramos y había como un cafecito enfrente de los Chaguaramos ahí en unas mesitas y nos poníamos ahí todos los días a las 6 de la tarde. Él agarraba el periódico, lo abríamos y se ponía conmigo a leer el periódico y me daba tips de cómo Lectura, leer un lectura. prompter y ciertos truquitos de la pelotica de ping-pong, de ciertas pausas, de cuando se te trancaba. Bueno, y fue como mi primer maestro así Bella formal persona, me de, encanta. sí, ajá, pero ¿y cómo no me voy a acordar? Ay, Dios mío. Jaime, es Jaime Jaime, Suárez. Jaime Suárez. Ay, qué Jaime, bello. perdón, No me digas que pero Jaime te tengo Suárez hizo aquí. esto. Jaime me No dijo, me tú lo digas. eres Tan hija de serio. una gran amiga mía, mi mamá ni enterada, ella no estaba por nada de eso. Y me dijo, yo no te voy a dejar morir. Y me agarró y todos los días se ponía conmigo a hacer eso bueno, casi que todas las tardes por un buen tiempo, A hasta leer, que a me leer, vio a que leer. estaba ya suelta y que lo hacía bien. Y bueno, maravilloso. Él por ese lado. Por otro lado, hay cositas y trucos que me dio mi mamá que me trajo alguna contra porque, ¿qué pasa? Muchas de mis compañeras les enseñaron que cuando ellas hablaran a cámara y estuviesen entrevistando, supongamos que yo te estoy entrevistando a ti, mi Dani, que vieran a la cámara, porque ellas son muy importantes, se están vendiendo ellas, no a la entrevistada. Y cuando tuve un programa de entrevista que se llamaba Son Latinos, para mí siempre la estrella era la otra persona, no yo. Entonces los camarógrafos me decían, pero cuando hagas la pregunta voltea a la cámara. Y yo tenía conflicto con eso, porque yo decía, no, ¿cómo voy a conectar contigo y hacerte una pregunta sobre tu infancia, sobre tu vida? Me estoy adentrando en lo más profundo de tu ser y voy a estar así, Dani, y no te estoy viendo. Yo no puedo conectar Era si yo no te veo. incoherente. Para mí era incoherente, pero claro, yo era una chama y defender ese punto era un poquito difícil hasta que me senté con ellos y se lo expliqué. Le dije, yo no soy la estrella, la noticia es la otra persona, ya el show es mío, yo no tengo que figurar más. Cuando yo hago mi presentación, ya. De resto, la cámara es del otro señor que es la leyenda latina. Entonces, lo entendió y me lo respetó. Y mientras tanto yo veía otras compañeras haciendo lo otro y yo me reía. Y la gente después me lo comentaba. Estoy 100% de acuerdo con Pero, eso. Para mí siempre el entrevistado era el que tenía que brillar y consecuentemente esa luz que brillaba enormemente, pues uno recibía un claro, poco de ese destello, es que si tú logras que esa ¿verdad? persona se abra y Sí, te empiece a, no sé, a llorar o conecte de una manera donde realmente él sabe que es como que se olvidan las cámaras, sí. conectas y es que somos tú y yo y mira cómo te abro mi corazón y empiezo a llorar. Eso es mágico y eso después traspasa la pantalla. Eso era lo mejor que Pero le podía entonces pasar a uno como era como al entrevistado. revés, no fue un consejo, él quería que yo viera la cámara mientras hacía la pregunta y yo le dije, yo no puedo, porque le voy a preguntar algo que es muy fuerte y yo quiero que él entienda que yo estoy con él, o sea, yo voy a ser empática. Pero bueno, son cositas, pero sí, siempre hay consejitos ¿Y qué aquí y más te decía allá. tu mamá? Ese fue yo creo que el más importante, el de los camarógrafos y el saber que la noticia no era yo, sino la otra persona. Y que nunca le quitara el foco a la otra persona, que supiera escuchar con atención. Esas son cosas muy importantes porque tú puedes tener una serie de preguntas diseñadas y hasta dónde quieres llevar tu entrevista y haber hecho tu investigación. Pero si tú no conectas y a veces la entrevista se va por otro lado, tú tienes que saber cómo bailar. Es como cuando estás bailando salsa. Sí, tú tienes tus pasos ahí, ajá,
pero si la persona te lanza para un lado, baila con la persona, vaya para allá, que va a ser más sabroso. ¿No te pasó que de repente tenías algún tipo de entrevistado o de entrevista incómoda o que quizá alguien que fuese atrevido contigo o alguna pregunta que te ordenaron hacer y tú no la querías hacer? O sea, como periodista que tenías que buscar esa verdad, ¿no te pasó algo, una situación incómoda durante la búsqueda de esa Bueno, información? la primera entrevista que me tocó hacer fuera del personaje del Club Disney, donde ya no era una niña, sino que ya tenía que actuar como más mujer, fue en Salsa Review con Sierra Alta. Y el primer entrevistado fue Carlos Vives. Y me acuerdo que Sierra Alta me dijo a mí, ya no eres la niña Club Disney. Tú tienes una aura muy infantil, como en ti, normal. Entonces, no es que te voy a pedir que seas sexy. Y yo decía, yo no sé ser sexy. No me tomé miedo ni prendí en candela. Era chiquita. Me dice, pero lo que quiero es que tengas la suficiente seguridad en ti para que el artista no te intimide. Entonces siempre me dijo, no dejes que la fama y la actitud del otro te intimide. Bueno, era Carlos Vives, nada más y nada menos. Nada más y nada Y menos. yo, En claro, su yo me mejor metí mi época. chip, pero a veces se me fue ahí creo que se me fue un poquito la mano. Porque él me empezó a buscar y era Carlos Vives en una época que no estaba casado, que era bien simpático. Bueno, él de por sí, él es muy carismático, él es echador de broma. Y entonces me empezó a ver la boca y estábamos los dos en un sofá y él me decía, es que tu boca y no sé qué, es que, ¿sabes qué? Tu boca es igual a una novia que yo tenía. Bueno. No, Dios Después mío, bailamos y auxilio. me cantaba al oído. O sea, eso fue la primera Buena. entrevista. Creo que pasé la prueba, pero fue heavy. Pero ese chip de no dejes que ellos te intimiden, sedúcelos tú a ellos, en Son Latino se me pasó la mano siempre. Y por eso terminé terminé con varios novios del medio, tú sabes. Ajá, después la entrevista, Carismática, ¿y qué vas a hacer? Y ella yo le habló muy soltera, bien y conectó muy bien. claro, conecté, no dejé que me intimidaran ni lo seduje. Sí, lo saludiste. Pasó la colora. Pero estás de acuerdo que la palabra tiene poder y en nuestras posiciones, además, te pones a ver y tú siempre estabas respaldada por un gran network, es decir, un canal de televisión o un network, una estación de radio. O sea, para el artista, es verdad, los artistas son los artistas y con mucho respeto, pero también al artista o sea, le importaba el network. Y cuando, digo yo, lo abordaría o una periodista así tan bella, o sea, por supuesto dijo, o sea, él también quería seducir, me imagino. Bueno, y si son solteros, imagínate, a Claro, ellos les encanta claro, el claro. juego y si estás preparada y además estás segura. Yo creo que es una energía que se siente, ¿no? Y que a medida que uno va agarrando como cancha y estás segura de lo que estás haciendo y tienes esa picardía, pues obviamente ellos saben quién es la novata y quién no es la novata, quién sabe lo que está haciendo, quién es seria. Uno va cambiando su personaje, que también es muy importante, según el medio, según el programa, según el público, o sea, según lo que quieran de ti. En ese momento era buscar esa picardía. Después en el otro programa, que era Son Latinos, ya era así la leyenda, el respeto, no, cero picardía, es todo como una trayectoria, era otro lenguaje, otro tono. Entonces, también eso te lo da el programa, el cómo tú te sientes en ese momento, el personaje que estás interpretando. Así seas tú misma, tienes distintas etapas. Y tú sabes que me encanta traer comunicadores o personas que respetan no solamente el arte de hablar, el arte de hablar en público, el arte de entrevistar, porque yo después les digo a mis alumnos, oye, vayan a ver esta entrevista en el podcast, que está muy buena, porque ellos también me preguntan, por ejemplo, pero ¿cómo hago yo para hacer una buena entrevista? O ¿cómo hago yo algo que creo, no solamente los alumnos de Habla Bien Conecta Mejor, Vero, sino el ser humano en general? El ser humano en general está buscando esa seguridad. ¿Por qué crees tú que uno pierde la seguridad o cómo crees tú que podemos ganar mayor seguridad? Bueno, yo creo que los seres humanos primero tenemos que conocernos a nosotros mismos. Mucha gente empieza a explorar frente a la cámara sin siquiera saber quién es, Ujú. cuáles son sus talones de Aquiles. Tienes que conocerte muy bien porque yo también creo que, como te lo dije ahorita, la pantalla no engaña y se te empiezan a ver todas las costuras. Entonces, cuando no estamos bien internamente, eso suele transmitirse. Y uno tiene como una especie de coach interno. Ese coach que te habla a ti en tu día a día normal
es el que también después te va a hablar un poquito en cuando estás frente a la cámara. Es el que te va a dar ánimo si normalmente te da ánimo, pero es el que te va a entorpecer y va a ser como ese que te va a empezar a nublar y te vas a quedar en blanco cuando estés frente a la cámara. Entonces, esa parte, trabajarla es muy importante, la parte de uno como persona, trabajar tus sentimientos, trabajar tus emociones, trabajar tus temores, tus miedos, porque la gente dice, no, pero es que siento un miedo cuando voy a hablar al público. Todo el mundo siente miedo. Es que logres ese miedo, transformarlo a tu favor, trabajarlo. Hay formas de trabajarlo, saber cómo reaccionas cuando tienes miedo y tratar de ir como controlándolo. Entonces es como un loquito que está ahí suelto. Por ejemplo, yo trabajé con las Misses. Bueno, tú fuiste Miss, pero a mí me tocó darle clases de oratoria a las chicas en la quinta Miss Venezuela. Incluso entrenar a una para el Miss Universo. Y yo les decía eso, mira, antes yo me paraba a hablar y me temblaba una pierna. A mí una vez me iban a asaltar y tan me tembló la pierna que me tuve que sentar porque me iba a desplomar. Yo, si no he vivido el temor antes, el miedo, no sé cómo reacciona mi cuerpo. Hay gente que suda como loco. Entonces tú tienes que incluso empezar a ver cuáles son los síntomas que tú tienes cuando tienes miedo y empezar a Tus preguntar reacciones físicas. tus reacciones físicas y preguntarle, ajá, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿Por qué tengo miedo? Bueno, dicen que el miedo es el temor, yo sé que lo debes de haber súper leído y estudiado, es un temor que da más miedo que incluso morirse. Entonces, no es normal no sentir miedo, es normal, pero lo que tienes es que Y que las saber personas no manejar. creen, yo les digo, tengo una buena y una mala noticia en relación al miedo. ¿Cuál quieren escuchar? La mala, tú sabes. Sí, La mala es que nunca se va. Ese miedo nunca se va porque es inherente a nosotros. O sea, el miedo es una emoción. ¿Y cuál es la buena? Eso es lo que tú acabas de decir, que lo puedes controlar y lo puedes superar, lo puedes dominar. pero Pero ¿sabes sí, por qué? O sea, la gente no sabe por no qué. sabe por qué, Y es que nos da exactamente. muchísimo miedo de el qué dirán. Exactamente. Y con una vez que tú medio le restas importancia a esa y le das más importancia a lo que tú quieres transmitir, a lo que tú quieres hacer, a tu Tus propósito, propósitos. baja, baja muchísimo el peso que le das al qué dirán, porque ya no te importa tanto. Gracias, pero qué bueno, es que no lo digo Sí. yo, lo dice Verónica Rassi, una excelsa periodista de No, pero muchísima cuando estamos chiquitas, experiencia. por ejemplo, las ¿Y cómo le mises haces a que le tus dicen, hijas? ah, Ajá. no, esas, no, ellas me dan clase a mí. Mira esta edad. Ah, no, entonces no podemos poner Esas de niñas ejemplo a son, tus hijas que no, son no, ellas, fantásticas. no, de verdad Quedan en que todos los castings, o sea, no, de número ellas uno, han son sido unas grandes divinas. maestras. De Qué hecho, yo ahorita bueno, ¿verdad? estudio a Stanislavski para ser la coach de mi hija en todo lo que tiene que ver con la actuación. Sin hacerla a ella leer el libro, yo le voy dando los tips y cuando yo la estoy dirigiendo para los castings o para algún personaje, le digo, ajá, ¿y qué hora es? ¿Y cómo está el aire afuera? ¿Y cuál es el clima? Porque son las preguntas de Stanislavski para el personaje, pero yo se los he hecho siempre como un juego. Entonces las voy metiendo en el personaje para que cuando vayan a decir las líneas realmente sea creíble, ¿no? Entonces, claro, yo me leo y estudio por ellas, Qué risa, eso pero está ellas son muy buenísimo. buenas, de No, verdad ellas son que no son excelentes. mis, bueno, a mí no me gusta la de ellas porque sí, ese es un tema, ajá, no voy a ser objetivo, ya estamos Exacto. claros. Pero a las mises, que no eran mis hijas, yo sé que hay una presión muy grande y tú lo sabes, son niñas que tienen que verse como mujeres, como si tuvieran 3 diplomados, carreras que sean, o Exacto. sea, de la OEA, o sea, como si fueran las defensoras ¿No, del y no te mundo. parece que con una sola pregunta el mundo entero cree que una Miss con una sola pregunta va a resolver un problema que ni siquiera Los países de grandes las grandes gobernantes lo potencias, tienen. exacto, ni Putin, ni Trump, ni Joe Biden han resuelto? O sea, de verdad, ustedes están creyendo Claro, eso. pero ahí es donde tú le das como, o sea, yo lo que traté de hacer con ellas era así darle como alguna noción de los temas principales que pudieran ser abordados y que ellas los analizaran para tener una visión desde su perspectiva, Sí. que tuvieran una Que posición. tuvieran una coherencia Una en su información. no es una como respuesta aprendida, pero Exacto. tienes que tener una posición, bien sea del aborto, de la droga, de la política, del narcotráfico. Entonces Sí. yo lo que les planteaba era ciertos temas y con sus propias palabras, porque el problema es cuando se tratan de aprender algo que no son,
porque eso no viene de un lugar real. Sí, Y se te va tiene que olvidando. venir de un lugar real. Tenemos que ser verdaderos porque si no nos caemos con los kilos. No, y cuando no eres verdadero el público, bueno, Se te da cuenta. delata, o sea, tú te delatas y el público te destruye. Ojo, hay gente muy No, buenas también, actrices, sí. sin duda, que tienen esa capacidad de histrionismo de me voy a aprender este y este voy a imitar esta figura. Y es válido, si lo sabes hacer y crees que no te va a jugar los nervios una trampita, entonces vete por ahí. Pero lo mejor en este medio y en todo lo que hacemos es tratar de ser lo más transparente posible. Yo también siempre digo que cuando vas a tu lugar seguro, que es tu corazón y que es tu verdad, no tú tienes tu verdad, como dices tú, cuando tú asumes una posición en cuanto a algo y vas a tu corazón, eso es lo No te que es. puedes Y equivocar. como decía el Maestro Jesús, la verdad os hará libres. Entonces, Claro. es verdad, o sea, y yo creo que eso es lo que conecta. Recuerdo que el presidente Bill Clinton, cuando dijo su verdad, ahí fue que el país lo perdonó. Entonces, también las misas cuando, o todas las personas, todos los seres humanos, cuando cometen un error y públicamente tienen esa valentía y la vulnerabilidad de decir, oye, sí, cometí un error, lo siento, perdónenme, hay arrepentimiento genuino, creo que siempre hay un lugar y un espacio para el perdón y ahí como que baja esa olla de presión. Bueno, aparte que es más fácil defender tu verdad, Sí. porque así no estés de acuerdo, es lo que tú piensas y puedes estar equivocada, pero es lo que sentía o es lo que pensaba en ese momento. Puede que después cambies de opinión, pero si en ese momento es tu verdad y la puedes defender, es muchísimo más fácil. Mira, sacaste un libro, cuando fuiste mamá, sacaste un libro y esa faceta a mí me encantó porque yo dije, pero ya va. Es cierto que la comunicación está en todos lados y que nosotros somos comunicadores de naturaleza, ¿no? Pero a veces nos da miedo como que explorar esas áreas y, o sea, y ahora aquí que te pregunto porque nunca lo hicimos, Entre nuestras charlas. en nuestra cháchara sí, pero nunca lo hicimos público. O sea, ¿cómo fue ese proceso creativo de escribir un libro? ¿Qué te animó? ¿Querías dejar plasmados tus emociones, tus sentimientos? ¿Querías dedicarle esas páginas a ellas? O sea, Sí. ¿cómo fue sí, esa chispa Bueno, que inició todo? llegó el COVID Ajá. y se estaba muriendo la gente y Ok. mis hijas empezaron a decir que yo era una excelente mamá y que Ah, ellas tenían miedo que si yo algún día me moría, yo no les iba a poder transmitir cómo las crié a ellas. O sea, todos mis conocimientos, porque yo tengo como unos tips que no están en los oh. libros, que son Una mami como, sin manual es tu libro. exacto, no es un manual, pero yo me las inventé y funcionó. Entonces, Ay, deme ella, uno, por favor. no, hay muchos, entonces ella quería que yo los plasmara en un No me libro. digas. O sea, fue una petición de ellas hacia Sí, ti. pero paralelamente yo hacía un programa que es en Xfinity Latino que se llamaba Para la Familia, donde de por sí daba tips para las mamás en unos videos que hacíamos y se combinaba con la programación infantil que recomendábamos esa semana. Entonces ahí logré escribir como más de 200 artículos, segmentos y sobraron y entonces tenía pero muchísimos, muchísimos y yo dije, oye, todos los que se quedan por fuera yo debería llevarlo a un podcast. Fue lo que, pero todavía no tenía claro, lo llevo al Instagram, lo llevo a YouTube, lo llevo a no sé qué. O sea, y lo quería hacer porque se estaba quedando mucho por fuera. Y lo podía hacer en inglés y lo podía hacer en español. Entonces, en ese interín pasa el COVID, el canal sale del aire, tengo una pausa, tengo una cantidad de material y hago un curso, como siempre, de cómo escribir tu Otro primer más. libro. Que además todo vino porque mi hija estaba teniendo problemas de reacción y mi mamá le dice, ay, hay un curso de reacción buenísimo dictado por un español que es la semana que viene. Yo no voy a poder hacerlo, pero si tú quieres, anótate. Y yo, buenísimo, mami, yo lo hago, se lo voy a dar a Samantha. Entonces, pues, mamá, esto es en español. Yo necesito es en inglés. Claro, la niña estudia en inglés. Y yo, pero esto está buenísimo para mí. Entonces, mi hija, por supuesto, no lo hizo y me monté yo y cuando vine a ver, en menos de 2 meses yo había escrito un libro, porque lo que hice fue, o sea, él te lleva de la mano, pero a una velocidad que hoy en día no lo haría a la misma velocidad, pero él decía, mejor hecho que perfecto. Y yo decía, ajá, normalmente soy la super perfeccionista que no me gusta que tal. No, aquí esto es para mis hijas, para dejar los tips plasmados. Y si les sirve a otro, chévere. Si no les gusta, no importa, yo no estoy vendiendo libros, yo no me voy a hacer millonaria con eso. Para mí era una misión de dejar mis tips plasmados para mis hijas y a quien les pueda servir. El librito quedó de lo más bonito, Quedó demasiado pero como te digo, cuidé hermoso. muchos detalles porque, por ejemplo, el fotógrafo, que era mi querido Juano, el día que él iba para mi casa a hacernos la foto, estaba todo listo y todo era como con tiempo récord porque teníamos un cronograma que había que seguir.
no pudo llegar porque tuvo como una emergencia, ¿no? Familiar. Yo dije, no, yo tengo que resolver esto. Le di la cámara a Santiago, monté las luces, le dije, esta es la foto, esto es lo que quiero, niñita, venga. Mejor hecho que perfecto. Claro, Me mejor llevo hecho que eso. perfecto, pero y después, claro, tú ves la calidad de la foto de los libros y te dije, no, esto tengo que sacar una nueva edición, pero la foto quedó bonita. Lo que no quedó es de la calidad que yo quería. Entonces, bueno, he estado como estudiando para seguir ampliando el libro, lo quiero hacer en inglés, y agregarle más cosas, porque ciertamente lo hice, mejor hecho que perfecto, pero después me quedan, y no dije tal cosa, ay, me faltó tal cosa. Pero los tips que están para una madre primeriza están geniales. De hecho, me ha dado por regalar. O sea, quien me lo pide, yo se lo regalo, se lo envío, porque lo que quiero es ayudar a esas madres primerizas, porque para mí eso sí es muy importante. La crianza de esos nuevos niños que vienen, o sea, yo quisiera que todos nacieran en un hogar feliz, con las herramientas y que las mamás tuvieran la paciencia. Y yo sé que es una etapa dificilísima, pero es la más importante. Esos primeros 9 años de nuestros hijos son fundamentales para ser hombres y mujeres de bien. Entonces a mí me interesa mucho, entonces si me lo piden, yo se lo regalo. Qué belleza. Sí. Bueno, pero si lo piden a través de Habla Bien Conecta Mejor, se lo vamos a hacer llegar más Claro, rápido. así es, claro que sí. Y ahora tu vida como un gran locutor, voz de, bueno, de todos los canales de televisión por los cuales pasamos, Santiago Duarte ha sido la voz de Gracias. Televen, pasamos por Televen, Santiago. Telemundo. Santiago fue la voz de Telemundo, Santiago la voz de Telemundo. ¿Qué, qué rescatas, o sea, de esa interacción donde los dos son comunicadores? O sea, ¿cómo lo ven tus ojos a él cuando está grabando en la cabina? Eh, Cállate. ¡Ay, está grabando otra vez! ¡Qué fastidio! Otra vez grabando. Ok, ya va, no Puede prendo la cerrar la puerta. licuadora. No, nuestra casa es un reality Es total. un reality total. Bueno, pero que ahora nos Claro, sacamos porque todo el mundo partido de hace eso. casting, todo el mundo tiene una Qué cámara risa. prendida, todo Sí, el sí, mundo está sí. grabando algo en la vida. Entonces hay perros, entonces calla los perros. O sea, es como un gran estudio que todo el Sí. tiempo hay alguien en vivo. Bueno, él se compró su propia cabina para que ya los perros no lo fastidiaran. Qué Este, divertido, pero es ¿no? muy divertido. Pero cuando él se mete en sus sesiones, o sea, tú estás ahí y lo acompañas, Sus bueno, sesiones o cuando ya, sea, mi Dani. sí, O sea, yo escucho que él está más, a veces digo, así. ¿por qué no me responde? Estaba grabando el programa. No, es muy cómico, Qué bueno. pero porque sí, ya no hay respeto, Dani, no, debo decirlo. Mira, Y un tú cuento también, muy ajá, sí, cómico. por Fuimos, favor. fuimos a un evento gigante, uno de los más importantes que hay de VoiceOver, que se llama VoiceOver Atlanta, donde van todas las voces americanas y el segmento de las voces en español. Santi ahí es como un rockstar. Entonces fui a Qué bello. acompañarlo y la gente se tomaba fotos con él y temblaban y, ay, no, es que La yo lo voz de admiro y él es Telemundo. tan simpático y me habló y yo, y sí, dice, no, es que él es como un rockstar, sí, me estoy enterando, decía yo, tengo más de 25 años con él y me estoy dando cuenta, ya me siento mal de haberle mandado a sacar la basura anoche. Claro, porque Qué imagínate, divertido, ¿verdad? o Sí, sea, sí, sí. para uno es el día a día de nuestro Claro. trabajo. Lo importante es que los dos nos admiramos Eso es lo que te muchísimo. iba a decir, que Sí, nunca, yo obviamente sé, lo que pasa es que te lo estoy preguntando para que el público sepa, pero, o sea, esa dinámica, tú quieres aprender de él, él quiere aprender de ti, porque más allá de la admiración son pareja y como dices, tú tienes la dinámica, sí. saca la basura, quien lava los platos, Sí, quien o lleva a las sea, no niñas. voy a llevar a los perros al parque hoy, no me da la gana. Tú no tendiste la cama. O sea, no, es la dinámica normal de una pareja. Nosotros manejamos mucho el humor en la casa. Como te digo, nos llevamos bastante bien porque lo divertido es que como los dos estamos en el medio, nos apoyamos 100%. Todo el tiempo nos estamos dando críticas constructivas, somos Qué los bueno. dos muy perfeccionistas, muy exigentes con nuestro trabajo. Él después de que vea esta entrevista me va a decir, me gustó tal cosa, no me gustó tal cosa, o cuando él A mí hace me una gustó todo, entrevista, Santi. Daniela estuvo perfecta. Entonces, sí, nos decimos absolutamente todo sin ser complacientes, porque Qué para bueno. eso estamos. Honestidad. Y la verdad es que yo creo que eso nos hace incluso más unidos. Y cuando hemos tenido peleas, es dificilísimo que duremos mucho tiempo peleados porque somos tan buenos amigos que es como que Y tan le tengo que comunicativos. contar todo lo que Sí, me sí, pasa. O sí. sea, Los dos
son comunicadores de naturaleza, o sea, se Sí, tienen que pero comunicar. no, pero es muy cómico. En estos días, no me acuerdo, fue algo así como que me preguntó algo de la pintura de uñas y que, ay, te quedó lindo y no sé qué. Y mi hija se ríe y me dice, te está hablando como si fuera tu gay friend. Y yo le dije, él se transforma, él tiene que ser mi todo, porque él es mi amante, mi esposo, mi mejor amigo, mi gay friend, él es todo. Él sabe cuando se tiene, ¿verdad? Cielo, me hice las mechas, te quedaron lindas. Y él me acompaña, por eso es que estamos juntos. Entonces, Qué no, divertido. nos No, divertimos no. mucho, de verdad que sí. Y en lo profesional yo aprendo de él muchísimo. A veces me intimida porque cuando me ha tocado grabar a mí locuciones, de hecho, lo pongo como un lado porque meterme en la cabina para interrumpirlo a él, para que sea mi operador y ponerme ahí yo y que ahora voy yo. Sí, 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 qué miedo, yo no lo haría jamás tampoco. Es como que da un poquito de miedo, es como que Sí. igual a él cuando le toca estar en las cámaras, él se intimida conmigo. Entonces es como que cada quien tiene su lugar. Samantha es la gran editora, nadie toque su consola. Es la Qué que pone la parte bueno. técnica y es así como que se la que sabe todo. Salma es la gran actriz. A Sí. ella es la que sabe cómo es la cosa de las actuaciones, cómo hay que decirlo, cómo es el personaje. Santiago es la voz y yo soy como la animadora. Eres Entonces, la presentadora, la sí, pero animadora. todos somos una gran productora en la casa donde todos opinamos de todo. Yo voto por ese reality show de familia Duarte Raskin o Raskin Duarte y de verdad que ha sido un placer tenerte, mi Vero, qué Ay, rica conversa, qué honor, mi Dani. qué rico Gracias, esos gracias. tips que nos has dado. También tarea para alumnos de Habla Bien Conecta Mejor que vean este programa, que puedan sacar esos, yo creo que esos consejos para toda la vida, porque no tenemos que ser de una generación o de la otra para aprender que el respeto, que la preparación, que la seguridad, que eso se conquista, que es una lucha diaria y que es el compromiso con tu pasión y tu propósito. Por eso es que estoy encantadísima de que No, no lo Dani, dije yo, lo dijo la además gran algo Verónica Raskin. muy importante ya para cerrar es que no te dejes intimidar. Lo más importante es que seamos uno auténtico. Siempre uno cree que tiene que lucir de una manera determinada u otra y hoy en día yo creo que ese tema de los estereotipos se han roto completamente. Igual el tema de la voz. El dominio es importante, pero no lo es todo. Es mucho más lo que decimos con nuestra actitud, con nuestra personalidad, con nuestro lenguaje no corporal que lo que a veces podemos decir. Y de hecho se han roto muchos estereotipos. Decían que no, tienes que tener una voz que, y tenemos a la Marta Colomina que tenía una voz que no era tan agraciada y era una gran periodista. Y así hay muchos ejemplos donde no necesariamente te dicen, no, tienes que hablar lento y pronunciando todo. No necesariamente. Tenemos a un Luis Chatén que hablaba como una locomotora y tuvo éxito. Entonces, Sí. siempre hay formas de romper estereotipos siendo nosotros mismos y haciendo cosas como que reales, pero profesionales, tratándonos de preparar lo mejor posible y tratando de ser la mejor persona que podamos ser. Eso es Bella. importante. El rostro más lindo de Venezuela en el exterior y con su familia, pues siempre dando el mejor ejemplo. Eso, mi Gracias, Dani, mi lo máximo. amor. Verónica Raskin. Nos vemos en una próxima oportunidad. Habla bien, conecta mejor el podcast.